Hola, mi nombre es Jimmy Patricia, estudiante del programa de Teología del tercer semestre. Estaré abordando desde la teología de Miller Erickson el tema la unidad de la persona de Cristo, observando los contrastes de los malentendidos de esta doctrina y los principios que expone el autor. En la doctrina de la unidad de Cristo se entiende que Jesús es completamente divino y completamente humano. Esta doctrina de la unificación es de gran importancia, puesto que para que la obra salvadora de la cruz sea eficaz en el ser humano, tuvo que existir una obra de un Jesús humano y una obra de un Cristo divino. De allí lo valioso de esta unidad. Diversos textos bíblicos muestran que la obra de Jesús no solo se debe a lo humano o solo lo divino, sino que es un sujeto unificado cuyos actos muestran que es divino y humano a la vez. Sin embargo, este es uno de los temas teológicos más difíciles. Y al postularse la pregunta, ¿qué significaba que Jesús era completamente Dios y completamente hombre? Y al intentar contestar esta pregunta se generaron malentendidos de esta doctrina. Por lo tanto, aquí abordamos 6 posturas que se dieron. La primera es el nestorianismo. Nestorio era patriarca de Constantinopla en el 428 y al demandársele que nombrara a María Teutocos, es decir, portadora de Dios, este lo acompañó con una palabra antropotokos, que significa portadora de hombre. Él señaló que Dios no podía tener una madre. Ninguna criatura había podido engendrar a un miembro de la divinidad. María no dio a luz a Dios, sino un hombre que sirvió como vehículo para Dios. Dios no había podido estar 9 meses en el vientre de una madre y de hecho no había podido sufrir la muerte. Esto conllevó un movimiento que tomó fuerza por muchos seguidores, lo tanto se le da el nombre de nestorianismo. El nestorianismo divide la persona de Jesús. El segundo malentendido fue el eutiquianismo, un movimiento dirigido por Eutiques, quien consideraba que Jesús, después de nacer, poseía una sola naturaleza, la de Dios encarnado y convertido en hombre. Este movimiento no aceptaba la idea de las dos naturalezas, porque en su pensamiento se contradecía a las escrituras y a las opiniones de los padres. Sin embargo, mantenía la idea del nacimiento virginal, que Cristo era simultáneamente perfecto Dios y perfecto humano. En él, entonces, en su concepto, se manejaba de que habían dos naturalezas antes de la encarnación y una después de la encarnación. El eutiquianismo era una forma de docetismo, la naturaleza como una fusión de la deidad y la humanidad de Jesús en una tercera instancia. El eutiquianismo confunde las naturalezas de Jesús. La tercera es el adopcionismo. Jesús de Nazaret era simplemente hombre durante los primeros años de su vida. Sin embargo, en algún momento dado, como pudo ser en su bautismo, Dios lo adoptó como hijo. Es decir, Dios entra en un ser humano existente. En este sentido, se niega totalmente la encarnación. Cuarto malentendido o posturas que se dieron: la cristología no hipostática. La humanidad de Jesús era impersonal y no tenía subsistencia independiente, es decir, el verbo divino no estaba unido con la persona humana individual. Por lo tanto, el hombre de Jesús no tenía una existencia aparte de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Esto indica que Jesús no tenía una personalidad humana individual. El quinto malentendido es el kenoticismo. La segunda persona de la Trinidad dejó a un lado sus atributos divinos distintivos como la omnipotencia, omnipresencia y adoptó cualidades humanas. Por lo tanto, en la encarnación hubo un intercambio de naturaleza divina por una naturaleza humana. El sexto malentendido es la doctrina de la encarnación dinámica. En la encarnación se mantuvo que era la presencia activa del poder de Dios en la persona de Cristo. A todas estas postulaciones, en contraste a ello, Miller Erickson propone 5 principios básicos de la unidad de Jesús. Y el primero, que la encarnación fue más una aportación de los atributos humanos que una pérdida de los atributos divinos. Él basa este argumento en Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, cambiando la forma como se ha interpretado durante mucho tiempo, diciendo
que Jesús se despojó de la igualdad con Dios y no de la forma de Dios, quedando subordinado al Padre durante el periodo de encarnación. Por consiguiente, sus limitaciones no fueron la pérdida de atributos divinos, sino la suma de atributos humanos. El segundo principio, la unión de las dos naturalezas significa que no funciona de forma independiente, es decir, sus acciones eran de divinidad y de humanidad. No ejercitó su deidad una vez y otra vez su humanidad. El tercer principio, iniciar a abordar la encarnación, no desde el concepto tradicional de la humanidad y de la deidad, sino entendiendo que en las dos se conoce mejor en Jesucristo. Por lo cual Jesús poseía una humanidad esencial, igual que la que poseía Adán y Eva desde la creación antes de la caída. Y en cuanto a su deidad, vemos en Jesús la mejor forma en la que Dios se dio a conocer. Cuarto principio, ver la encarnación no desde la perspectiva humana, puesto que desde allí es improbable, sino entonces empezar a verla desde la perspectiva de que para Dios nada es imposible y atribuirle humanidad a la persona divina de Cristo no era imposible. Quinto, pensar en Jesús como una persona muy compleja y una persona con características de naturaleza divina y de una naturaleza y atributos humanos. Esto sí, perfectas y sin pecado. El consejo práctico que da Millar Erickson en este sentido es que es importante comprender que la fidelidad a las escrituras evitará todo tipo de distorsión. De aquí es importante mostrar estos contrastes que se han dado acerca de la unidad de la persona de Jesucristo. Muchas gracias.